Es tiempo de entrevistar a José Canseco, uno de nuestros mayores expertos en el paro en recursos humanos. Él es profesor de EAE Business School y está esperándonos ya para analizar los datos del paro y mirar cómo sobrevivir a una buena entrevista de trabajo y además hacer un buen currículum. Pues muy buenas tardes, buenos días, ya se me va la tarde. Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a vuestro programa. A Buenos Días Iberoamérica. Muchas gracias. Bueno, pues los datos del paro salieron ayer, no eran excesivamente esperanzadores. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, no son muy esperanzadores, pero tampoco son muy negativos. El paro en España en el mes de enero siempre tiene un ligero bajón, siempre hay más desempleo por el efecto de las Navidades y el empleo a tiempo parcial que se genera durante esos meses. Por lo tanto, enero no es un buen dato nunca. Sí es verdad que si comparamos el empleo interanual, vemos que la tendencia del año 2012 a 2013 ha mejorado muy ligeramente. Sobre todo lo que ha mejorado son los contratos indefinidos, porque con la reforma laboral se ha abaratado un poquito las prestaciones por desempleo y se ha abaratado un poquito también pues, el tema de los despidos, y esto ha hecho que el empresario tenga cierta confianza a la hora de contratar y generar contratos indefinidos, y sí que se ha avanzado un poquito. O sea que estas medidas eran necesarias. Estas medidas eran necesarias en muchos casos. Yo creo que la reforma laboral, que es en términos generales una buena reforma, pues ha dejado algunas lagunas y hay algunos temas que digamos que están por resolver, pero bueno, hay tiempo para hacer cosas todavía, aunque el tiempo apremia, tal y como está la economía europea y española en concreto, pero se pueden seguir haciendo cosas y yo creo que este año se van a seguir haciendo cosas. Sin embargo, bien comentas que bueno, parece ser algo normal dentro de ese ciclo laboral, el que a primeros de año siempre haya un descenso en los números de trabajadores. Ayer bien decíamos las cifras, son más de 130.000 desempleados nuevos. Hoy publicaba además el diario El País que durante el primer mes de 2013, el primer mes del año que llevamos, este gobierno, realmente no sabemos si es el gobierno o realmente son los empresarios, están destrozando, era el titular, el empleo en 8.500 puestos de trabajo al día. Sí, bueno. ¿No crees que aún así, dentro de esa supuesta normalidad, son unas cifras exageradamente altas? 8.500 puestos diarios. Bueno, a ver, eso que comentas es un efecto de la pura estadística, para que te hagas una idea, en los últimos, creo que 5 años, si no recuerdo mal, la subida del paro media en los meses de enero es de 153.000, aproximadamente. Estamos en 132.000, por lo tanto estamos ligeramente hacia abajo. Eso no es optimista, porque realmente lo que está pasando en España con el paro es un absoluto drama, ¿vale? El año pasado fueron 180.000. Por lo tanto, bueno, yo creo, y la secretaria de Estado de Empleo, cuando hizo la rueda de prensa ayer, creo que fue bastante prudente, en que hay que ser un poco prudentes. Digamos, la prudencia que parece que es algo habitual en las últimas fechas, sí, y con los últimos acontecimientos, absolutamente en todo. En los últimos años yo creo que no hay datos como para ser muy optimistas o muy pesimistas, quizás cuando había la crisis sí, pero yo creo que la prudencia tiene que ser una constante. Soy de los que opinan, aunque en esto pues creo que nadie tiene la clave, que a final de año veremos una tendencia más acelerada en la creación de empleo y la disminución del desempleo, pero a final de año. Quizás la recuperación la veremos ya a lo largo del año que viene, en 2014. Pero, por ejemplo, a la hora de terminar con el paro, solucionar un poco o paliar un poco los síntomas del paro, ¿por qué nos tendremos que ceñir un poco a apretarnos el cinturón o a activar el consumo? Es muy buena pregunta. Yo creo que la clave no la tiene nadie y si no, pues estaríamos haciéndolo, ¿no? Espero. Depende del país, depende del entramado económico y empresarial que haya y depende de la coyuntura económica de ese momento, que cambia mensualmente, ¿vale? Yo diría que es importante ahorrar, si utilizamos la cuenta de la oveja, ¿no? Pues ahorrar y no gastar lo que no tenemos, porque estamos gastando más de lo que tenemos, más de lo que ingresamos, y que cuando llega un momento en el que no puedo ahorrar más y no puedo sacar más dinero, más gasto superfluo, o gastos que podemos sacar de algún sitio, es el momento de empezar a generar consumo.
¿Por qué? Porque sobre todo la economía que tenemos hoy en día, en los últimos 30 o 40 años en Europa y en el mundo, pues al final España no es una isla, Europa no es una isla, sino que todo está interrelacionado y se mueve mucho a través de la confianza. Por lo tanto, necesitamos generar confianza en aquella gente que nos presta el dinero y en aquella gente que nos compra productos y servicios, porque exportamos, están subiendo las exportaciones, tendrían que subir muchísimo más, sobre todo a nuestros amigos de países latinoamericanos, con los que tenemos tanta afinidad. Y eso no está siendo así, está siendo pero de forma muy lenta. Por lo tanto, tenemos que ahorrar dinero o no gastar más de lo que tenemos, y en el momento en el que, digamos, que las cuentas estén más o menos equilibradas, porque habrá un residual de déficit, entonces empezar a crear políticas expansivas y generen actividad para que la gente consuma. Si no hay confianza, si yo no sé que dentro de 3 años es posible que mi negocio vaya mejor, no voy a gastar, por tanto el consumo no se va a mover, ¿no? Si nos vamos al déficit, ¿es bueno que un país tenga cierto déficit controlado? Esa pregunta ya es de economista. Yo no soy economista. No sé muy bien qué responderte. Yo opino que en momentos de expansión, en los momentos en los que hay que correr y hay que invertir en estructura de país, es hasta cierto punto sano, no sé qué diría un economista, tener cierto déficit, porque es un déficit generado para invertir en algo que te va a producir bienes y Producto Interior Bruto. Sin embargo, en momentos con los que estamos ahora, de recesión o de estancamiento, no deberíamos tener déficit, pero es inconsustancial al propio déficit. Quiero decir, si estás en recesión tienes déficit. ¿Por qué? Porque ingresas menos ingresas menos de los gastos que tienes. Sí, hasta ahí parece todo muy normal, ¿no? O sea, muy de lógica, ¿no? Sí. Esperemos que la lógica funcione. De todas formas, no creo que la situación de ahora sea muy fácil de resolver. Yo creo que no. Yo creo que la reforma laboral se ha perdido una oportunidad por trabajar un poco más todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva y por armonizar un poco la cantidad enorme, si me permitís el adjetivo, de contratos que hay. En España hay unas 34 o 36, en torno a 30 y algo figuras contractuales, que en muchos casos no se utilizan, no funcionan, están en desuso, y eso hay que dar una vuelta. Y luego la parte sindical, pero es la parte que más duele. Bueno, ahí hemos analizado un poco a grandes rasgos la situación del país. Vamos, yo creo que estamos solucionando los problemas del país desde este sillón de Buenos Días Iberoamérica. Entonces ahora, hemos analizado los datos del paro. Lo que nos queda saber es qué puede hacer una persona que está en el paro para poder salir de él, moverse, hacer un buen currículum. Esas son algunas de las claves. ¿Qué puntos recomendarías a la gente atar bien ante la búsqueda de empleo? Hombre, yo creo que hay dos variables, ¿no? En momentos de coyuntura económica, vamos a decir, normal, ¿no? O incluso de bonanza, pues una persona puede hacer muchas cosas para buscar, para venderse a sí mismo y para encontrar empleo, porque hay cierta economía, cierto movimiento económico, quiero decir, y por tanto hay oportunidades, es decir, los empresarios necesitan gente para trabajar con ellos. En momentos como el de ahora y el que llevamos arrastrando tantos años, pues ese poco movimiento económico hace que realmente no haya oportunidades, porque el empresario no necesita tantas personas para trabajar con él. Y entra la segunda derivada, que es el emprendimiento. En España tenemos unas tasas de emprendimiento muy bajas, comparada con toda América, Latinoamérica, Norteamérica, con Canadá, con otros países europeos, y yo creo que ahí tenemos que ahondar bastante. Es un tema de inversión del Estado, de cómo el Estado apoya a este tipo de emprendedores en todos los aspectos, no solo económico. Es un tema de propia cultura empresarial. En España quizás no tenemos arraigada esa cultura del emprendimiento, del crear empresa, como en otros países, y es un tema de medios también. ¿Vale? Yo creo que hay varias variables. Y el tema de venderse que estabas comentando antes, ¿tenemos que ser más italianos? Bueno, los italianos se venden en determinados escenarios, vamos a decir, ¿no? En otros, en el mundo empresarial, pues el italiano sabe explicar muy bien el producto que tiene y las bondades que tiene, ¿vale? Eso es verdad. Quizás no sabe explicar tan bien, estamos generalizando, por qué debes trabajar en su empresa y no en otra. Pero en cuanto a producto y servicio, es verdad que le da ese halo, que a veces los latinos sabemos darle, sabemos vender, y bueno, y al final pues compras, ¿no?
La pregunta era si tenemos que vendernos mejor. Yo creo que tenemos que vendernos mejor. Yo creo que en general, tanto si voy a coger la vía de búsqueda de empleo, por cuenta ajena, o si debo buscar la vía del emprendimiento, tenemos que hacer un análisis personal, una evaluación personal de qué habilidades, de qué fortalezas, de qué elementos, ¿no?, para jugar competitivos con el mercado en el que voy a ir, sea mercado laboral o sea mercado de empresa, y por lo tanto, previo ese análisis, luego pues jugar esa baza y trabajar mi estrategia para colocarme o mi estrategia para vender mi producto o mi servicio. Claro, y luego ahí también entra la cuestión de tener muy claro qué queremos reflejar en el currículum, no poner cosas porque sí, constreñirlo bien, tener los parámetros bien definidos. ¿Qué les recomendarías a esa gente que a lo mejor lo está pasando un poco mal, que no sabe bien cómo hacer un currículum, que está un poco perdido a la hora de redactarlo, venderse bien? Vale. Bueno, yo diría lo primero, y insisto, lo más importante de todo, de lo más importante es conocerse a uno mismo, analizar su carrera profesional, la experiencia que ha tenido, si no tiene experiencia, la formación que ha tenido, las habilidades que tiene, hacer un poco de visión hacia adentro, qué elementos tengo, qué áreas fuertes, ¿no?, tengo mejor que otros candidatos, que otras personas, qué puntos de debilidad o de mejora pues tengo que maquillar o tengo que esconder o tengo que saber defender si me los preguntan, y luego plantear qué quiero hacer. Pero primero hay que tener este análisis. ¿Cuál es mi objetivo? ¿En qué entorno? ¿Qué tipo de empresa? ¿En qué tipo de ambientes y de cultura organizativa me siento más cómodo? Esto cada vez cuenta más. Y luego empezar a buscar, mandar currículums a diestro y siniestro, pues no sirve de mucho. Y el currículum, la hoja de vida, como llaman en algunos países, es un reflejo de tu personalidad. Por tanto, bueno, ya hace muchos años, ¿no?, que hay muchos modelos y muchas webs que te hacen el currículum, que te construyen, ¿no?, en función de lo que quieras poner. Eso el empleador, el seleccionador, la persona de recursos humanos o el emprendedor que te vaya a contratar lo sabe. Por lo tanto, un currículum, estoy hablando del documento, esté en web o esté en un PDF o esté en papel, tiene que ser un reflejo de tu personalidad. Porque cuando yo te llame por teléfono o te vea en una entrevista, voy a querer ver eso que veo en el papel en el face to face. Me gusta que hables de los reclutadores. Bueno, cabe decir que José Canseco tiene su propia empresa de recursos humanos, de Human Touch, y a mí me gustaría saber qué es lo que realmente buscáis, los reclutadores de recursos humanos del candidato. Depende del tipo de candidatos. Si son candidatos, digamos, de un nivel de responsabilidad muy alto, que digamos es más terreno de un headhunter, digamos que el expertise o la parte técnica ya se da por sabida, ¿no? Vamos a entender que tiene esa experiencia, que ha tenido esa responsabilidad, que los logros, que los resultados están ahí. Por lo tanto, lo más importante en este caso es el ajuste cultural, aunque parezca mentira. La afinidad con el director general o con el presidente, con su equipo, con el resto de miembros del comité de dirección, si es que está en el comité de dirección. Eso es lo más importante, porque es el 90% del fracaso o del éxito. El 10% es lo demás. Que encaje bien, ¿no? Que encaje bien con la cultura, con el estilo de trabajo y de gestionar y de dirigir. Si estamos en una franja intermedia, lo que se llama middle management, o puestos de responsabilidad intermedia, pues es importante que tenga ese expertise técnico, que domine esa función, no que lo sepa todo, pero que sepa dominar aquello, que sepa pilotar el rumbo pues, del área financiera, del área de marketing, del área de compras, y también ese ajuste es importante, pero sobre todo que sepa dominar y que sepa resolver problemáticas y que tenga determinadas habilidades. Por supuesto, llevar equipo es cada vez más importante. Y si estamos en la franja de puestos de nula responsabilidad o de muy poca responsabilidad, que no tienen equipo y demás, lo más importante es habilidades de adaptación, de saber trabajar en equipo, no de gestionar un equipo, sino de saber trabajar en equipo, de tomar decisiones al nivel de responsabilidad que se requiera y, por supuesto, dominar esa tarea, ese flujo de trabajo, esa función o lo que fuera. Siempre dividimos en dos partes, la parte más técnica, la parte más hard, que decimos en recursos humanos, es decir, oye, pues yo tengo unos conocimientos, ¿no?, sé hacer unas cosas que otros no saben y por eso me contratan. Y luego hay una parte más soft, la parte más de habilidades, más de competencias, más de cómo me comporto en el trabajo, cómo me relaciono con mis compañeros, si tomo decisiones, si sé solucionar problemas, qué pasa cuando hay un cambio en la compañía, cómo me desenvuelvo ahí. Esa segunda parte
En un país como España, donde casi el 90% son empresas de servicios, y esto es algo que se repite en Europa y en muchas partes del mundo, es lo más importante. Porque al final nosotros en una compañía muy pocas veces competimos por coste. Y cuando competimos por coste, competimos a medio corto plazo. Pocas veces competimos por producto, casi siempre competimos por servicios, por calidad de producto y por los servicios que están alrededor del producto, porque los productos se pueden copiar. El servicio, la cultura corporativa, el cómo me atienden cuando voy a un restaurante, ¿no? Yo bajo de la oficina, tengo 15 restaurantes y siempre voy al mismo. ¿Y por qué, no? ¿Y la productividad? La productividad es difícil de medir, depende en qué escenarios, cada vez es más fácil. Pero hay muchas formas de medir la productividad, por coste, por tiempo, por proyecto, ¿vale? Al final es cuánto dinero invierto, cuánto dinero me gasto y cuánto obtengo, y ese gap es productividad, más o menos. Incrementar la productividad es importante, pero yo creo, y volviendo un poco a la reforma laboral, que uno de los errores que ha habido o que sigue habiendo en la cultura Spanish es que productividad no es sinónimo de ahorrar costes. La productividad puede venir por la innovación, no solo en tecnología, también en organización. Sí, porque es cierto que, por ejemplo, todo ese porcentaje que muchas empresas antes destinaban a lo que es investigación más desarrollo y más D, se ha visto reducido a unos niveles bastante exagerados. No tengo el dato, pero yo sé que en algunos entornos sí, en otros no tanto. Quiero decir, de sentido común. Si tú y yo tenemos una empresa e invertimos en I+D y me da una productividad real y me da una rentabilidad real, yo no voy a dejar de invertir ahí porque sé que invierto 5 y me da 10 o 7 o lo que sea. Sin embargo, hay otras inversiones en I+D, pues que quizás no tienen unos retornos tan claros o que son a muy largo plazo. Por lo tanto, en eso se ha reducido en algunos casos. Yo, por ejemplo, no reduciría la inversión pues, en educación, está claro, ¿no? Porque la educación es el pilar de un país. Una de las preocupaciones de nuestros oyentes es que hay límites, o sea, hay mucha gente que tiene la sensación de que hay límites, bien que sea por abajo, porque no tienes la suficiente experiencia para conseguir un buen puesto de trabajo que tú, o para tener cierta responsabilidad, y por arriba. Hay gente que se siente completamente excluida del mercado laboral. ¿Existen esos límites? ¿Son subjetivos? Yo creo que son... Hace unos años se utilizaba la palabra techo de cristal para las mujeres cuando no podían subir a determinados puestos de responsabilidad. Yo creo que existen, pero son un poco transparentes, ¿no? ¿Derivados de qué? Derivados del tipo de empresas que tenemos en nuestro país, derivados del tipo de empresario que tenemos en nuestro país, donde hay mucho patrón todavía, o sea, las grandes empresas, las grandes multinacionales es lo que más escasea, es el 0,1% de las empresas. Pero también derivado del tipo de formación que recibimos cuando nos formamos, pues en la escuela, en la universidad, en un MBA, y cómo utilizo esas capacidades. Hay estudios muy interesantes que se han hecho en los últimos 5 años, donde se estudian los tipos de puesto de trabajo por nivel de responsabilidad y nivel de retribución, ¿vale? Curiosamente se ve, y además se repite en toda Europa, también en España, que a veces vamos un poco a contrapunto, pues en esta ocasión también en España está casi clavado, ¿no? Los puestos de trabajo que tienen un alto nivel de responsabilidad, que aportan un alto nivel de valor añadido, no tienen por qué ser jefes, pero tienen responsabilidad y alto valor añadido, reciben una alta retribución. Y suelen ser puestos de trabajo que requieren una alta formación, de la de verdad, no de la de título, de la de verdad. Estos puestos están creciendo muchísimo en toda Europa, muchísimo, a marchas forzadas, ¿no? Tecnología, eficiencia energética. Ahí el programa ayer estabais con gente que está en el mundo de la tecnología y gente que está contratando mucho. Pues la tecnología está contratando. Luego veremos que hay sectores donde hay paro cero. Hay sectores donde hay paro cero y donde lo están pasando mal para encontrar empleados. Este tipo de puestos de trabajo. Luego tenemos trabajos que están en el otro extremo. Puestos de trabajo que aportan poco valor añadido, muy loables, ¿no? Pero que aportan poco valor añadido. Cuando me voy a una tienda a comprarme un móvil, ese puesto, la persona que me atiende, puede estar muy formada, pero el puesto en sí requiere poca formación y aporta poco valor añadido. Estos puestos tienen una bajísima retribución y están aumentando mucho en toda Europa, a pesar de lo que parece. Respecto a este asunto, y retomando un poco lo del tema del currículum,
Sí que es cierto que hay gente, y posiblemente muchas de las personas que nos estén viendo, algunas personas que nos estén viendo, les pase o estén en esta situación. La situación es la siguiente: gente sobrecualificada para un puesto de trabajo que intenta optar y ve que no existe posibilidad alguna de poder acceder. Perfecto, este era el tercer punto que te iba a comentar. Muy bien, nos adelantamos. En el tercer punto tenemos puestos de mediano valor añadido, con una mediana retribución y que requieren una mediana formación. Estos puestos están desapareciendo en toda Europa, también en España. ¿Por qué? Porque son puestos que se suplen con la tecnología, con los procesos de mejora, de innovación. Entonces, yendo a tu pregunta, no basta con, cuando yo estudié, pues había que tener una carrera universitaria, y con tener la carrera universitaria ya valía, ¿vale? Ese nivel de formación para nosotros es un nivel medio, en España y en el resto de Europa. Por lo tanto, tener una carrera no es garantía de tener un trabajo. Hay que formarse todo lo que uno pueda en aquello que le gusta o que cree que tiene aptitudes para hacer, ¿vale? Si no te formas o te formas a nivel intermedio, la propia estadística dice que ahí hay mucha gente. Por tanto, ¿qué tipo de puestos de trabajo vas a ocupar? Los de nivel inferior. Estás sobrecualificado para ese tipo de puestos. Sin embargo, si despuntas, entre comillas, si te formas, si te haces experto, que también te lo da la experiencia, en aquella área o en aquella función que a ti te gusta o que crees que tienes capacidades, ahí podrás optar a puestos de mayor cualificación. Esto es una cara. La otra cara es el empresariado, ¿vale? Y el empresario tiene que ser capaz, no lo está siendo mucho, tiene que ser capaz de dar oportunidades de valor añadido. ¿Por qué? Porque ofrece productos y servicios de valor añadido. Y esto en España no es tan así. Ladrillo y demás. Bueno, antes de ir a conocer la opinión de la gente de la calle sobre los datos del paro, sí que me gustaría que nos comentases un poco brevemente cuáles son las técnicas básicas que tenemos que tener en cuenta antes de ir a una entrevista de trabajo. Por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad es importante, pero a todos nos puede pasar algo. Puedes no aparcar, puedes haber tenido un percance en casa, entonces si te anticipas y dices que vas a llegar tarde o te excusas, o sea, muy de sentido común, llevarse la entrevista preparada. La coherencia entre todas las fuentes de información. Pues yo si estoy en alguna red social tipo LinkedIn o demás, ¿no? O el Facebook es más para la parte personal, ¿no? Pero bueno, si tengo un Facebook y te doy un currículum en PDF o en papel y te veo toda esa información sobre ti, que pueda buscar en las redes sociales o en Internet, que es mucha, tiene que ser coherente. No puedo poner una cosa en un currículum y luego cuando vienes me cuentas otra. Y eso pasa en el 83% de los casos. O sea, un poco de cuidado, ¿no? Un inciso al respecto. Sí. El uso de las redes sociales por parte de los reclutadores Sí. De personal para empresas. Es enorme. 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 Y cuanto mayor es, o sea, te iba a decir, cuanto mayor es el nivel de responsabilidad, más. Ya no es así. Quizás hasta hace un año era así, ya no es así. O sea, sí que es cierto que podríamos decir que hay que tener cierto cuidado con lo que publicas en tus redes sociales porque puede afectar posiblemente a un posible puesto de trabajo. Eso es. Hay que ser coherente. Ajá. Y luego, pues si tú tienes un Facebook y cuelgas fotos de tus amigos y de tus juergas, como todos creo que hemos hecho en algún momento, ciérralo y que sea algo para tus amigos. No que alguien que se pueda meter en la web pues pueda ver la última foto de la juerga. O sea, Pues llevar un poco la marca personal, ¿no? Por llevar la marca personal. quizás sería uno de los consejos principales también. Hablábamos de sentido común, pero el sentido común es cierto que hay veces que algunas personas no llegan a entender el tema de la privacidad. El tema de la privacidad en redes sociales es básico y fundamental, sobre todo de cara a buscar un trabajo. Claro, yo soy una ventana al empleador y tengo que mostrarle información que sea coherente entre sí. Por tanto, si yo tengo un blog y escribo sobre temas de mi profesión, pues es coherente. Cuidado con las opiniones que verto. Yo puedo no estar de acuerdo con una medida del gobierno, con una práctica profesional, por supuesto que no puedo estar de acuerdo, pero yo doy mi opinión experta, ¿vale? Si quiero hacer otro tipo de comentarios políticos o sobre el vecindario o la construcción de una carretera, cosas que han pasado, da risa, pero a mí me ha pasado con algunos candidatos, pues eso lo haré en un Facebook o lo haré en un blog que nada tiene que ver con el blog anterior,
y que está circunscrito en otro entorno social y en otro networking diferente. Oye, me ha llamado especialmente la atención lo que has dicho de que hasta hace poco más de un año sí que reclutabais gente de aptitudes superiores, de perfil muy alto por redes sociales. Sí. Ahora ya no. Ese tipo de perfiles, ¿de dónde obtenéis los candidatos? ¿Contactos quizás? De contactos, por supuesto, pero lo que ocurre es que cuando, digamos, desarrollas una carrera y tienes cierta responsabilidad, pues sueles ir a eventos o das una ponencia. O sea, cuanta mayor responsabilidad tienes, digamos, viene más dado, ¿no?, el estar en algunos saraos, si quieres la palabra, ¿no? Por lo tanto, es más fácil ver aquello. Digamos que cuando estás en una compañía y los puestos son de menor responsabilidad, estás más tapado frente al mercado. A no ser que seas una persona activa, por supuesto, cada uno es diferente. El networking es muy importante, claro que es muy importante. Lo que ocurre es que hay que saber hacer networking, hay que saber, pues eso, hacerse una marca personal, plantearse un objetivo, saber cómo se quiere vender, qué cosas me interesa mostrar, no mostrar. No se trata de mentir, se trata de, bueno, pues saber darle la vuelta a alguna situación, vender y venderse, otra vez, sacarse partido. Sacarse partido y finalmente, bueno, pues optar en aquellos puestos donde creo que realmente aporta un valor añadido y mover los contactos. Uno de los problemas, sin enrollarme mucho, pero uno de los problemas del networking es que cuando nosotros hacemos networking con una persona o una serie de personas, creemos que en ese momento vamos a tener un retorno. Y el networking es algo que digamos, es una semilla que se va cuidando con el tiempo y hay que mimar esa relación. Y hay que regar los contactos. Y hay que regar los contactos, eso es. Retomando el tema de la entrevista, sí. Más que nada por dar un consejo también a los telespectadores, hablábamos del tema de la puntualidad, hablábamos de prepararse la entrevista. ¿Algún consejo? Sí. La entrevista empieza, perdona que te haya cortado, sí. No, sí. La entrevista empieza cuando entras en el ascensor, por darte un ejemplo. O sea, no cuando el seleccionador te hace la primera pregunta. En ocasiones, pues nos recibe alguien del departamento, nos mete en una sala, y bueno, pues digamos que no estoy dando mi mejor pose, ¿no? La entrevista empieza cuando sales del ascensor, lo primero. Lo segundo, la información no solo viene de lo que digo, y vosotros en comunicación lo sabéis mejor que nadie. El 80%, el 83% de la comunicación, perdón, el 73% es no verbal. No verbal. Por lo tanto, toda la parte gestual de la cara, de la pose, de si estoy repanchingado hacia atrás, de si estoy hacia adelante, denota si me interesa o no me interesa. Lo que digo tiene que ir acompañado de cómo me muevo, de cómo me expreso, ¿vale? Eso es muy importante. Y si la persona que te está haciendo la entrevista es mínimamente profesional, lo va a ver, seguro. Bueno, esa coherencia, hablamos de coherencia. José, te invito a quedarte aquí a la próxima tertulia que tendremos con dos emprendedores, porque hemos analizado sobre todo la parte de trabajar o intentar trabajar por cuenta ajena. Así que ahora vamos a descubrir la parte de emprender, porque los tres tenéis en común que sois emprendedores. Así que vamos a ver qué piensa la gente en la calle y ya nos incorporamos todos a la tertulia. Buenos días, estamos en la oficina de empleo de Oporto para ver qué opina la gente sobre los datos oficiales que hoy ha aportado el Ministerio, en el que se cifra el número de desempleos en torno a los 4,98 millones. ¿Qué medidas cree usted que fomentarían a crear empleo y no a destruirlo? Pues no sé, esa famosa reforma laboral que hicieron es lo mejor que han hecho a los empresarios, porque te están despidiendo así alegremente, que le dan la gana sin un duro y encima pactando las liquidaciones y todo. O sea, que tendrían que cambiar realmente y crear empleo en vez de estar destruyendo. No permitir a las empresas que estén destruyendo empleo. Mi hijo sí está en paro y no encuentra empleo y tiene 21 años. ¿Y en qué tipo de empleo busca su hijo? Pues de cualquier cosa, de reponedor, de dependiente, de lo que le salga. Durante este tiempo que ha estado en desempleo, entonces ha optado más por buscar trabajo a través de internet más que por la vía tradicional de entregar currículum. De las dos maneras, porque es que no solamente he estestado aquí, hemos estado en Málaga, hemos estado en Granada, vamos, recorriendo medio mundo a ver si salía trabajo, pero ha salido otra vez en Madrid. Y en principio bastante bien, pero vamos, que yo lo que le digo a la gente es que no se desanime y que siga buscando, que quien busca encuentra. ¿En su familia hay alguien que se encuentre en situación de desempleo? Sí, hay mi mujer no trabaja, sí, hay muchos amigos míos de Brasil también que están sin trabajo también. Está una cosa un poco complicada.
¿Tiene algún tipo de formación en la que quiera enfocar la búsqueda de trabajo? Solamente tuve opción a hacer un curso de peluquería y ya, desde entonces, porque claro, había que pagarlo y si no tienes dinero para pagártelo, imposible. Y después de hacer el curso de peluquería, ¿has pensado en ampliar tu formación dentro de ese ámbito? Sí, por supuesto, he intentado empezar en estética, he empezado en muchas cosas, pero tienes que terminar porque el dinero no llega. ¿Desde cuándo lleva en situación de desempleo? Mire, yo soy pensionista, pero mi hija y mi yerno llevan, mi hija más de 2 años y mi yerno 1 año y pico. Tienen 2 niños y están solamente cobrando 426 euros. Y encima no tienen ni siquiera una situación fácil porque no tienen casa, ni tienen dónde vivir y tienen que estar conmigo. Bueno, pues ya hemos conocido la opinión de la gente que está en la calle sobre el paro, sobre los datos del paro, una nueva subida en enero. Y ahora es tiempo de hablar de emprendedores. ¿Cómo me gusta a mí este tema, Esteban? ¿Qué tal? Vamos a emprender, porque creo que quizás debemos tener un poco de fuerza. A pesar de que la economía, esté como esté, las ideas siguen creciendo, siguen estando ahí y siguen siendo una fuente muy buena para obtener ingresos. No sé si eres de la misma opinión, José. Que el emprendimiento genera ingresos. La puesta en marcha de una idea es quizás una de las mejores salidas ante la crisis. ¿Nos van a sacar los emprendedores de la crisis? No lo sé, no sé si mis compañeros qué opinarán, pero... Álvaro San Martín, CEO de Flock, y Carlos Inocencio, CEO de eConsultia, y fundadores y todo. Bueno, Buenos días. ¿Qué tal? ¿Van a sacarnos los emprendedores de la crisis? Hombre, por lo menos piensa que son los que más están intentándolo ahora mismo, porque la mayoría de ellos yo creo que lo implican todo, incluso su vida personal en su propio emprendimiento, con lo cual creo que tienen más motivos para intentarlo que nadie. Hablamos de casi 6 millones de parados. ¿Animaríais a mucha de esa gente, vosotros como emprendedores, a que diesen ese paso? Quizás creéis que hay miedo. Yo es que creo que para dar ese paso es como cuando estás enamorado. O lo estás o no lo estás. O lo estás o no lo estás. Entonces tampoco hay que correr. Es decir, hay veces que tienes la necesidad y a nosotros nos ha pasado que muchas veces lo haces aunque todo el mundo te dice que no. Entonces yo creo que animar tampoco sirve de nada. Es decir, si realmente crees y ves la oportunidad, que lo hagan. Y si no, yo les diría que no. Estoy de acuerdo. Sí. Y además diría que el miedo es natural y necesario. Pero porque te juegas mucho, eso es muy arriesgado. Y así seré capaz de hacerlo y si me voy a gastar el dinero y luego no voy a tener ni para comer un año ni para comer ninguno. Esa presión es la que te ayuda a medir muy bien tus pasos. Claro. Sí, sí. Pero luego también está la otra vertiente, ¿no? No risk, no gain. Eso es. Eso es un Hace comentario. poco además también hay una frase muy buena que el emprendedor es que tiene un veneno que le impulsa a emprender, o sea, no todo el mundo vale, al igual que no todo el mundo sabe emprender bien desde el primer momento, pero si eres un emprendedor como tal, lo intentas 1, 2 o una vez que ya has emprendido, pues abres otro nuevo proyecto, eso también pasa, o sea, es algo yo creo que se lleva dentro, ¿verdad? Yo creo que emprender es una actitud, sí. Y lo otro de ser empresario se hace con el tiempo, ¿no? Oye, ¿y cuáles han sido los...? Se nace como no sé emprendedor si... y se crece o te formas como empresario. Sí, pero yo no sé si se nace como emprendedor, porque el entorno hace mucho. O sea, tu entorno social, tu entorno familiar, lo que has visto en tus padres, en tus amigos, no sé, el tipo de experiencias que te ha gustado hacer, si has viajado, si no has viajado, ese tipo de cosas hacen que nazca en ti ese gusanillo, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho una definición de emprendedor que la digo siempre, que es, me la dijeron una vez y se me quedó grabada, que es el que roba material de casa para llevárselo al trabajo. que es un poco el cambio, ¿no?, que tiene un emprendedor en la cabeza, que es que quiere hacer algo como sea a toda costa y al final echa mano, pues eso, le pides un favor a un amigo, le pides coger las tijeras de casa, el celo, ¿no?, y al final lo tienes que hacer, tienes esa sensación, ¿no? Sí. Entonces, lo que decíais un poco, yo creo que también tiene algo que tienes que nacer con ello, pero luego sí que es verdad que se desarrolla y muchas veces es normal que no lo sepas. Yo de hecho no lo sabía y un poco lo he ido encontrando. Yo he encontrado casos que gente que ha empezado a emprender en contra realmente de su propio convencimiento y al final se han echado para atrás o incluso les ha ido mal.
Me gusta que me comentes eso. ¿Cuáles han sido vuestros principales errores o los errores que hayáis cometido, os hayáis dado cuenta y hayáis aprendido de ellos? ¿Cuántos programas tenemos? Álvaro, empieza tú. Errores. Yo creo que nosotros en un primer momento teníamos una cosa muy buena, que es que éramos muy jóvenes, y teníamos una cosa muy mala, que es que éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces, por una parte es positivo el tener la inexperiencia y el tener las ganas, y muchas veces no conoces al problema que te enfrentas, pero sí que es verdad que yo una cosa que aconsejo es mezclar en cierto modo en los equipos las edades. Es decir, no pensar que porque seamos todos chavales de 20 años sabemos cómo funciona el mundo, o al revés, ¿no? ¿Qué dice este niñato, ¿no? Que viene aquí a... Cada uno creo que tiene que aportar una cosa, y nosotros ahora estamos incorporando eso. Gente de distintas edades que nos hacen ver los problemas desde ópticas distintas, ¿no? Ese es uno de los primeros que cometimos. Porque tú has empezado a emprender muy joven. Sí, yo de hecho casi desde la universidad ya estaba impulsando proyectos, y no he parado desde los 18, desde los 17, 18 años no he parado de un proyecto, iba empezando uno y otro, y al final pues acabas liderando ese tipo de iniciativas porque realmente es lo que sabes hacer y es lo que te gusta, ¿no? Entonces digamos las iniciativas van cambiando según tu grado también de madurez, pero la verdad es que el trabajo que yo hago no cambia mucho de una iniciativa a otra, y el equipo en mi caso tampoco ha cambiado tanto, de lo cual estoy bastante orgulloso, ¿no? Que a pesar de que hay proyectos que no salen, el equipo que se mantenga unido es difícil. Un buen equipo es la clave quizá de todo. Para mí es lo único, y ellos lo saben. Bueno, y tú también has empezado, Carlos, a emprender también muy joven. Sí, yo empecé a emprender con 23 años. Eso sí que es tener las cosas claras, porque todos tenéis las cosas tan claras. Bueno, yo creo que no es tener las cosas claras, y que tener una cosa buena, emprender joven, que es que te da mucho margen de error para equivocarte, porque realmente no tienes tanto que arriesgar, no tienes una familia que sacar adelante, no tienes un yugo social o familiar que te aprieta mucho más todavía, cosa que ahora pues sí puedes tenerlo. Cosas que yo sí tendría en cuenta otra vez a la hora de volver atrás en mis pasos, pues como siempre he comentado, efectivamente tener un equipo en el que puedas delegar, que no siempre serán los que mejor sepan del tema, pero cuando tú delegas y compartes tus problemas o tus inquietudes con ellos, pues que te ayuden a dar otro punto de vista e incluso dar un pasito atrás y ver la situación con perspectiva. Eso es muy importante también, lo creo. Y luego, de primeras, asumir que no tienes ni idea. O sea, que tú puedes saber mucho de tu sector, pero hay que saber de finanzas, hay que saber de tantas cosas que supone ser empresario, que te van a venir los golpes por todos los lados y tienes que estar preparado, porque yo puedo saber mucho de telecomunicaciones, puedo saber mucho de tecnología o incluso puedo saber mucho de empresariales, pero no tengo ni idea de recursos humanos o no tengo ni idea de cómo lidiar con la administración pública o de cómo hacer pues, encajes de bolillos con el dinero hasta que consiga liquidez de mis propios servicios que todavía no he cobrado, que eso es uno de los mayores problemas ahora mismo, esa liquidez. Hay que demostrar humildad, entonces. Sí, sin duda. Y siempre también escuchar mucho a los demás, pero teniendo en cuenta que no todas las opiniones son válidas. Porque te vas a encontrar el típico que te dice, no, ¿por qué eso no se hace así? Destrozar es gratuito. Vale, ¿cómo se debería hacer? ¿Consejeros, asesores? Yo creo que una cosa que se debería incentivar mucho es como el plan este que sale ahora con el tema de las ayudas para los emprendedores que quieren promulgar desde Alemania, el mentoring. Eso yo creo que es básico, que alguien te lleve de la mano. O sea, cuando empiezas a emprender, que alguien te lleve de la mano, que te ayuden, que te prevean un poco los problemas que te vas a encontrar y que te den un poco de, ya no solo ayuda, sino una palmadita en la espalda para poder salir adelante y afrontar todos los problemas que supone el ser emprendedor. Los tres, ambos, ¿habéis echado en falta o habéis contado con esa mano que os ayude, ese hombro donde apoyaros, arrimaros alguna vez? ¿O no habéis contado con él y lo habéis echado tanto en falta que...? Sí, yo lo eché en falta muchísimo, pero mucho. Yo en mi caso sí que es verdad que he tenido muchísima suerte con él. Y he estado rodeado de gente desde casi que monté la primera empresa. ¿Que la primera empresa se dedica? La primera empresa fue curioso, fue un proyecto que empezó en la universidad y a través del programa de emprendedores de Fundación Banesto, se llama Youth.
nos dieron la oportunidad de pasar 7 meses, de hecho muy cerquita de donde rodamos este programa, llevando a cabo la idea, ¿no? Y montando la empresa desde cero, con mentoring y demás. Y eso me ayudó primero a saber que quería ser emprendedor, que es el primer paso, yo creo. Esa empresa se dedicaba a llevar eventos inspiradores a universidades y a colegios, una especie de, como los vídeos TED, que muchos conoceréis, y los mezclábamos con una actividad de ocio. Es decir, que a lo mismo nos íbamos a correr por la playa de Barcelona con un emprendedor,